Hola, mi nombre es Sebastián Feu, soy profesor de la Universidad de Extremadura, miembro del Grupo de Optimización del Entrenamiento y el Rendimiento Deportivo. Junto con mis compañeros Antonio Antúnez, Juan Manuel García y Francisco Gallardo vamos a presentar la comunicación, validación de un instrumento de análisis del rendimiento en balonmano, IMAR Balonmano. Los indicadores de juego pretenden describir la dinámica del juego, analizar el desempeño propio del equipo rival o de los jugadores a nivel individual. Y esto nos va a permitir planificar el entrenamiento. Los indicadores de juego están constituidos por las acciones técnicas, las acciones tácticas y las consecuencias que tienen estas acciones en cuanto al éxito o la eficacia. ¿Se podría crear un instrumento para registrar y analizar las acciones técnico-tácticas en balonmano? Bueno, pues ese es uno de los objetivos de este trabajo. El método que se ha empleado es un estudio instrumental. En este estudio instrumental lo que se ha validado es la validez de constructo del contenido, la objetividad y la consistencia interna de la respuesta de los expertos. Para crear el instrumento participaron 3 jueces expertos y para la evaluación en el panel de expertos de todo el instrumento participaron 12 expertos. Para ser experto, considerado experto, habría que tener 4 de los 5 criterios que se exponen a continuación. Ser doctor universitario, docencia universitaria en balonmano, titulación federativa y o académica en balonmano, más de 10 años de experiencia como docente o entrenador y publicaciones sobre la enseñanza o el entrenamiento del balonmano. Las variables que se incluyeron en el instrumento son el bote, el lanzamiento, el pase, la recepción, la superación del atacante con la posesión del balón, el marcaje al jugador del balón, el control del oponente directo, el blocaje del lanzamiento, la actitud defensiva ante el rechace y las ayudas defensivas en situaciones como basculaciones, cobertura, doblajes, etcétera. Bien, cada una de estas acciones de juego fueron valoradas o se creó un ítem para estos 3 aspectos. La toma de decisiones que hacía el jugador, la ejecución técnica que hacía y el resultado que tenía esa acción. Y de cada uno de estos ítems se valoró la pertinencia de que estuviera o adecuación de que estuviera en el instrumento, la importancia y la univocidad o redacción. ¿Cómo fue el procedimiento? Bueno, pues en primer lugar, 3 expertos construyeron el cuestionario, hicieron un borrador y a través de la concordancia consensuada se trabajó y se buscó la validez de constructo. Después, el panel de 12 expertos contestó a cada uno de los ítems con una puntuación cuantitativa sobre la pertinencia, la univocidad o la importancia de ese ítem en el cuestionario. Y además se le pidió una revisión cualitativa con aportación de información para mejorar el ítem. Por último, la consistencia interna se valoró a través del valor de alfa de Cronbach. Para la validez de contenido se empleó el coeficiente V de Aiken. Para calcular la aceptación o modificación de un ítem se consideraron los puntos de corte al 95 y el 99% de confianza, de forma que cuando un ítem tenía una V de Aiken por encima de 0,88 tanto en adecuación como en redacción se consideraba correcto, no haría falta tocarlo, y en los siguientes casos, siempre que estuviera por encima de la adecuación o pertinencia por encima del 78 por ciento, pues que sería el 95% de validez de V de Aiken, se modificaría. En el caso de que estuvieran por debajo del 95%, se eliminaría. Además, pues este instrumento funciona de la siguiente manera. Para codificar una acción es necesario que el observador emita una puntuación tanto en la toma de decisiones, la técnica y el resultado de la acción de cada una de las acciones de juego, puntuándola entre 1 y 3 como inadecuada, neutral o adecuada. Y se calcula la puntuación para cada jugador. La suma de los puntos de la toma de decisiones, la suma de los puntos de la técnica y la suma de los puntos del rendimiento o la eficacia. Al final, el indicador de juego es el número total de las acciones concretas del jugador. Y entonces se utilizan las fórmulas que tenemos aquí adelante, ¿vale?, para calcular la puntuación de la toma de decisiones, ¿vale?, tanto de la toma de decisiones como de la ejecución como del el resultado final, y después con esos valores que nos dan calculamos la puntuación total.
En cuanto a los resultados, para las acciones de bote y lanzamiento podemos observar que todas las VDI que están por encima del punto de corte del 95%, con lo cual casi todas fueran admitidas. En el caso del pase también sucedía lo mismo, estaba por encima del 95%, y en el caso de la recepción encontramos problemas en la toma de decisiones en el aspecto de la adecuación, con lo cual podría eliminarse o mejorarse la adecuación del ítem, ya que la universidad y la importancia eran adecuadas. En cuanto al desmarque, tampoco presentó ningún problema. Todas las puntuaciones de la VDI que estaban por encima del 95%. En el caso de la superación con balón del bote, sí encontramos problemas y este ítem habría que mejorarlo notablemente en cuanto a la adecuación y a la redacción. Si observamos ya las acciones defensivas, pues tanto en el marcaje del jugador con balón como el control del oponente, en los tres tipos de acciones, táctica, técnica y eficacia o rendimiento, todas están, las VDI que están por encima del 95%, es decir, por encima de .78. En cuanto a las acciones actitud ante el rechace y las ayudas defensivas, las dos tienen valores de VDIken por debajo del 95% solo en adecuación. Entonces, ambas acciones o se eliminan o se remodelan en función de las características que los expertos han indicado. Por tanto, por debajo de .77 se encuentran la recepción, la superación con bote, la actitud ante rechace y las ayudas defensivas. Estas acciones serán mejoradas y se han planteado para una segunda ronda donde los expertos volverán a puntuar con las modificaciones que se han realizado en base a la información cualitativa. El resto de acciones de juego fueron mejoradas según las sugerencias, pero son totalmente válidas y fiables. En cuanto a la consistencia interna, decir que es excelente con un alfa de Cronbach por encima de .90. Esta comunicación, validación de un instrumento de análisis del rendimiento en balonmano y VAR balonmano, ha sido realizada gracias a la ayuda de grupos de investigación GR 24133 que concede la Junta de Extremadura y que ha sido cofinanciada al 85% por la Unión Europea con los fondos europeos de desarrollo regional. Queremos agradecer al grupo de investigación GOER su colaboración en este proyecto. Muchas gracias.